una alegría estar con ustedes una vez más, una semana más, un martes más de poder compartir juntos este tiempo, un tiempo donde realmente aprovechamos en estudiar palabra de Dios. Siempre un gozo en mi corazón de poder compartirte un mensaje cristocéntrico. Una palabra que pueda edificar nuestras vidas, un mensaje que pueda ayudarnos a seguir adelante, a seguir caminando en este camino precioso que es el camino de la verdad. Así que te doy la bienvenida una vez más, tú que nos ves en el canal. Agradezco por tu tiempo y que en esta tarde-noche, esta palabra que vamos a compartir pueda edificarte y pueda ser de gran bendición para tu vida. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bendición, el poder estar juntas, reunidas, el poder compartir tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es espada de dos filos y oramos para que penetre en lo más profundo del alma, Señor. Dice hasta las coyunturas, hasta el tuétano. Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón. Que la presencia de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, llene nuestro corazón. Realmente que al terminar nuestra reunión de los martes, la presencia de tu Espíritu Santo esté convenciéndonos, esté fortaleciéndonos, nos esté haciendo algo nuevo en nuestros corazones. Espíritu Santo, obra tú en nuestras vidas. Sé tú, Espíritu Santo, el que nos ayudas, el que nos traes luz, iluminando los ojos de nuestro entendimiento y que realmente esta palabra, este mensaje, hable en lo más profundo del corazón. Que a medida que vamos a ir estudiando esta palabra que hoy vamos a compartir, precioso Espíritu Santo, no solamente que selles la palabra de nuestro buen Dios en nuestra mente y corazón, sino que nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridas, allí nos juntamos para adorar a nuestro buen Dios. Es un tiempo especial, un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Vamos, hermana, gózate en el Señor. No hay otro nombre
los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quieres ser? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria. Gózate en el Señor. Será llena la tierra de su gloria. Sí, Señor. Vamos ahí. Avívanos, avívanos con tu espíritu. Avívanos, avívanos con tu poder. Decilo. Avívanos, avívanos con tu espíritu. Avívanos, avívanos con tu poder. Avívanos, dile con todas tus fuerzas. Con tu espíritu. Avívanos, avívanos con tu poder. Avívanos, avívanos con tu espíritu. Avívanos, avívanos con tu poder. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Sí, Señor. Será llena de tu gloria, Señor. Llena nuestras vidas. Despiértanos, Señor. Avívanos. Avívanos con tu Espíritu Santo ahora, Señor. Ahora, Señor, avívanos. Avívanos, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo llene nuestras vidas con tu palabra en esta tarde. Señor, que cuando terminemos la reunión, algo haya pasado en nosotras, que ya no seamos las mismas, que algo hayas hecho, Señor, en nuestras mentes y corazones. Señor, que sea tu Espíritu Santo allí redarguyendo los corazones. Sea tu Espíritu Santo allí hablándonos al corazón. Avívanos, Señor. Dile, Señor, avívame. Con tu poder. Avívame. Avívame. Con tu Espíritu. Avívame. Avívame. Sí, Señor, avívanos. Despiértanos, Señor. Que seamos una antorcha, Señor. Que seamos una antorcha. Tu Espíritu Santo dentro de nosotras. Ese fuego de tu Espíritu que entre, que ingresa, que llena nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, pudriendo todo lo que nos sirve de nosotras. Pudriendo, quitando, sacando todo lo que no es bueno en nuestras mentes y corazones. Limpiándonos, erradicando todo pecado que nos asedia, todo pecado que nos es de opresión. Ahora sale en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque creemos que tú nos estás llenando, Señor. Tu Espíritu Santo nos está despertando, nos está avivando. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias con tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, Señor, que ya no somos las mismas de antes. Que estás obrando, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Padre. Gloria al Señor. Bienvenidas, queridas. Bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias al Señor por su fidelidad. El Señor es bueno y nos permite estar una vez más en estos tiempos. Yo les agradezco a todas aquellas que quizás dejan de hacer sus quehaceres por poder estar aquí, por poder tomarse ese tiempo de poder recibir un mensaje. Quiero empezar hoy con una serie de lecciones en cuanto a la siembra y a la cosecha. Me pareció muy importante conocer estos principios bíblicos. Estos son principios bíblicos, principios que así como se concretan en lo natural, también se concretan en lo espiritual. Si nos ponemos a pensar, una mamá
una mujer que se embaraza tiene que esperar los 9 meses o quizás 8 meses para que nazca su bebé, ¿no? Podemos pensar en esa mamá cuando nace su bebé, ¿sí? Ese bebé nace y trae la alegría a la familia. De la misma manera, la siembra y la cosecha es un principio bíblico, espiritual, natural, físico, que se termina con sí. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, del versículo 7 al 10. Y sabemos que el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? De tal manera que al ser guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Esta palabra, pues, que quedó escrita, también es para nosotras, ¿no? Para todo hijo e hija de Dios. La palabra nos dice allí en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿sí?, segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense, ¿no? Estos textos bastante conocidos, pero que realmente necesitamos, hermanas, profundizar y comprender lo que el apóstol estaba diciéndole a los Gálatas y a todo cristiano, a todo aquel que tiene a Cristo en su vida. Y que es importante que nosotras, queridas, no ignoremos estas leyes espirituales, ¿sí? El título es La ley de la siembra y cosecha. Y vamos a estar viendo durante estas semanas, que Dios me ayude, para seguir compartiendo estas leyes espirituales, porque son 7 leyes, ¿sí? 7 leyes. Hoy vamos a hacer como una pequeña introducción y trataré de entrar a la primera ley, ¿no? Pero fíjense que acá la palabra dice: no os engañéis. ¿Sabes que el hombre está engañado? El hombre cree que no va a cosechar lo que ha sembrado, ¿sí? Eso es un error. Nosotros tenemos que entender, seamos creyentes o no lo seamos, nosotros tenemos que entender que esta ley de la siembra y la cosecha se termina cumpliendo, ¿sí? El hombre se autoengaña, no sabe que está engañado. Él dice: bueno, no tengo que rendirle cuentas a Dios, hago lo que me parece, vivo como me parece, total, mi vida sigue, no me falta para comer, no me falta un lugar donde vivir. Y el hombre sigue en rebeldía con Dios, ¿no? Aún el creyente, ¿no?, que cuando no tiene un conocimiento bíblico correcto, sigue viviendo, ¿no?, de una manera que realmente no ha modificado cambios en su vida, ¿no? Entonces, lamentablemente hay un engaño allí. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad, queridos, queridas, tenemos la responsabilidad de conocer estas leyes y los mandatos de Dios. Yo siempre digo, ¿no?, así como conocemos o entendemos o tenemos la responsabilidad de ir a trabajar, ¿sí o no? Todos, ¿no? Se levantan bien tempranito, 6 de la mañana, y están corriendo al trabajo, ¿sí o no? Eso es una responsabilidad. Tienen que cumplir un trabajo donde vayan, lo que hagan, cumplir un trabajo y saber de que, bueno, termina el horario de trabajo y se vuelven a su casa, ¿no? Sabiendo que el fin de semana ya están cobrando, ¿no? O quizás en el día cobran, ¿no? Bueno, entonces hay una siembra allí. ¿Cuál es la siembra? El trabajo. ¿Y cuál es la cosecha? Cuando es remunerado, cuando le pagan, ¿no? Bueno, la ley de la siembra y la cosecha es lo mismo. Y nosotros somos responsables, queridos o queridas. Somos responsables de conocer esta ley. Si se suspende esta ley, deja de ser una ley. Hace poco aquí dieron el ok a la ley del aborto. ¿Se acuerdan? Que muchos lloramos, muchos nos sentimos frustrados por esa ley. O sea, esa ley, ¿qué es lo que contempla? Esa mujer que se embarazó tiene la oportunidad, o mejor dicho, tiene la autoridad, podríamos decir, o la decisión de no tener ese hijo, y por lo tanto, bueno, ¿no? Esa es una ley que
apoya a esas personas, a esas mamás, a esas mujeres, ¿no? Sabiendo de que ante los ojos de Dios rendirán cuentas, ¿no? Porque ante los ojos de Dios nadie se va a escapar, todos van a rendir cuentas, ¿sí? Entonces, esa es una ley que se dio y que se tiene que cumplir y que nadie tiene que ir en contra de esa ley porque ya está puesta. Si esa ley deja de ser, bueno, imagínense, ¿no? Todas esas mujeres que hoy para ellas un aborto es algo insignificante, van en contra del gobierno y bueno, todo se armaría un caos, ¿no? Todo sería un caos. Pero eso no va a ocurrir así, porque eso va a continuar. Entonces, de eso se trata la palabra ley, ¿sí? Es algo que es continuo. Para nosotros, ¿cuál es nuestra ley? La palabra de Dios. Nosotros la tomamos, la leemos y tratamos de ejecutarla, o sea, de cumplirla, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, no se engañen, o sea, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Como yo decía, ¿no? Quizás nos burlaremos de la pareja que tenemos a nuestro lado, nos burlaremos, quizás si tenemos hijos, de nuestros hijos, de la familia, del patrón, del jefe, nos burlaremos del vecino, ¿no? Nos burlaremos de muchas cosas, pero de quien no nos podemos burlar, hermanos, hermanas, hermanos, es de nuestro Dios. Él está contemplando todo y Él sabe lo que estamos sembrando y lo que vamos a cosechar, ¿sí? Solo el Espíritu Santo nos puede traer luz. Fíjense lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, y se lo decía a Israel, por supuesto, ¿no? Al pueblo de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? El Señor le dice a Oseas, mira, decirle al pueblo esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Israel desechaba el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel le daba la espalda al conocimiento de Dios, a las leyes de Dios. Ahora, ¿eso ha cambiado hoy? No, no ha cambiado, porque hay muchos que desprecian la palabra de Dios. No la quieren escuchar, la resisten. Ellos dicen, no es para mí esto. Entonces, fíjense, ¿no? Qué tremendo, porque Dios no puede ser burlado, queridas. Todo lo que se siembre, eso se cosechará. Entonces, tenemos que comprender que a través del Espíritu Santo podemos realmente tener luz y entendimiento. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de quitar nuestra ignorancia y de quitar toda arrogancia. Cuando hablo de arrogancia, hablo de orgullo. A veces como cristianos pensamos que no necesitamos palabra de Dios. Ya como escuché un poquito el domingo en la iglesia, ya está suficiente. Queridos, ese es un error. Un error, porque nosotras como hijas de Dios tenemos que prepararnos diariamente. Así como nuestro cuerpo necesita el alimento, cuando te levantas, tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, seguramente que lo vas a anhelar en el día a esas 3 comidas que son necesarias para nuestro cuerpo. Bueno, nuestro espíritu necesita también palabra de Dios, alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, queridas, estos son principios tan importantes que todo creyente tiene que conocer. Los principios inexorables. ¿Qué significa inexorable? Algo que se cumplirá y que no va a ablandarse, ¿no? O sea, algo que se tiene que cumplir sí o sí. Allí, por ejemplo, el salmista David decía ahí en el Salmo 119, 18, dice, él le decía al Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Fíjense, ¿no? El salmista le decía eso al Señor, abre mis ojos. Y queridas, así tiene que ser nuestra oración. Señor, abre mis ojos. Entonces estas leyes que funcionan de manera natural, como por ejemplo, ¿no? Un agricultor en el campo, ¿qué hace? Va y siembra, ¿no? Y siembra sus semillas, sabiendo él que en el tiempo tiene que volver para recoger, ¿no? La cosecha. De la misma manera, ¿no? Así en lo espiritual. Así también en lo espiritual. Entonces, una de las maneras que podemos entender estas leyes espirituales es primero comenzando por las leyes naturales, ¿sí? Hay leyes naturales, queridas, que funcionan, ¿sí? De una manera correcta, en orden. Así como te decía del agricultor que va, siembra y luego vuelve
a recibir su cosecha, así también el Señor, a través de su palabra, a través de las Escrituras, nos ha revelado tipos de dimensiones. Una, la natural, y la otra, la espiritual. Vamos a empezar por la natural, la dimensión física. Si pensamos en el universo, ¿no? Fíjense que esa dimensión física del universo también es una ley, porque en esa dimensión física se mueven cosas. En la ley de la ciencia, por ejemplo, vemos el planeta Tierra, los satélites, ¿sí? Todas estas leyes del universo, todo tiene un orden, todo está medido, todo tiene un orden. La Tierra, para que esté en una distancia de los otros planetas, todo está medido por Dios. Si estas leyes no operarían este orden, lamentablemente, queridas, no sería factible y no existiría realmente la ciencia. La ciencia que nos habla de la física, de las matemáticas, de la astronomía, de la biología. Vamos a Jeremías 31. Dice Jeremías: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. O sea, ¿qué nos está queriendo decir acá Jeremías? Que justamente ese sol que te decía que da la luz para el día, ¿cómo es que el sol no da la luz a la noche? Tiene que ser en el día. Sin embargo, la luna da luz, ¿en qué momento? A la noche. La luna, las estrellas nos alumbran a la noche, ¿no? Vos imagínate que la luna esté en el día y el sol a la noche. Sería pues, ¿no?, algo raro, eclipses, ¿no? Y no podríamos vivir así. El sol aparece cuando amanece el día, luego ya al atardecer se mete. Fíjense que el sol tiene una distancia hacia el ser humano, porque si está muy cerca nos puede quemar. Si está muy lejos nos podemos congelar. O sea, todo está justo y preciso, todo está controlado por el Señor. En estas leyes que son perpetuas, que son continuas y que se cumplirán, como dice aquí en el siguiente versículo 36, fíjate, Jeremías decía: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente, ¿no? O sea que allí, fíjense que el Señor menciona a Israel, ¿no? Y que dice que será una nación delante de Él eternamente. Dios tiene en cuenta a Israel. Y lo va a tener, aunque Israel rechazó a Cristo, ¿no? Pero el Señor los va a tener en cuenta. Y los va a tener en cuenta hasta el milenio, queridas. Y hasta el día, hasta la eternidad, ¿sí? Pero fíjense qué importante, ¿no? Como el Señor dice, si faltaran estas leyes, ¿cómo sería este planeta? Todo sería un caos, ¿sí? ¿Sí? El Señor establece sus leyes, ¿sí? Entonces fíjense qué importante, ¿no?, que estas leyes se cumplen, ¿sí? Hasta que llegue el día, ¿no?, que el Señor hará nuevos cielos y nuevas tierras, ¿no?, para que habiten allí su pueblo, sus hijos. Ahora, este diseño de Dios, de las leyes naturales, estamos hablando, ¿qué sucede si se paran? ¿Qué sucede si por un momento el planeta Tierra se para 5 segundos? No saben las catástrofes que habría, ¿no? Todo sería un caos. El mar se saldría, habrían tsunamis, ¿sí? Los bloques de la Tierra se contraerían entre sí, habrían terremotos por todos lados. Bueno, y la humanidad, por supuesto, ¿no? La humanidad sería destruida, sería un caos. Si tan solamente por 5 segundos se pararía, ¿no? 5 minutos se pararía la Tierra. Si la Tierra dejaría de girar solamente por esos minutos sobre su eje, queridas, no sobreviviríamos. Pero ¿cómo es que Dios ha establecido estas leyes? Que Él permite que el planeta Tierra gire sobre su eje y que todo esté en orden y que todo vaya en su control. Aunque el hombre, ¿no?, toma la decisión de darle la espalda y hacer como quiere, pero aún el Señor todavía sigue manteniendo este planeta Tierra. Señor, la ley de la siembra y la cosecha. Él ha sembrado, Él ha puesto justamente su orden
para que eso se cumpla, ¿sí? Entonces todo está bien diseñado y ordenado por el Señor. Este es el universo del Señor. Y dice el salmista, ¿no? Porque los cielos cuentan su gloria, ¿sí? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo la obra de sus manos. Fíjense, ¿no? Hola, mi amor. Un besito. Tan bonita, Rubí. ¿Sí? Bien, entonces todo lo vemos y Dios, ¿sí?, permite que lo veamos, ¿sí? Ahora, de la misma manera, queridas, así como vemos las leyes naturales, hablando justamente del universo, de los planetas, todo cómo gira y que todo esté en el orden de Dios, de la misma manera son las leyes espirituales. ¿Sí? Y aquí algunos puntos importantes como a manera de poder comprender un poco más lo que estamos viendo. En esto podemos ver que hay una relación con el bien y con el mal, ¿sí? ¿Sí? Sabes que el bien opera y el mal también opera. Así como opera lo bueno, también opera lo malo. Y eso continúa. Y eso va a continuar en este mundo. Tanto lo bueno como lo malo. Hasta que llegue el día que Jesús vuelva y diga, listo, nuevos cielos, nueva tierra. Pero mientras que todavía Jesús no vuelva, aquí en este mundo está lo que opera lo bueno y también lo que es malo. Lo malo, porque es la maldad. Cuando hablamos de lo malo, hablamos de la maldad, hablamos del pecado, ese mal continuo. El profeta Jeremías decía ahí en el capítulo 17, versículo 9, perverso el corazón, ¿no?, del hombre. ¿Quién lo conocerá? Allí el profeta estaba hablando justamente en cuanto al corazón del hombre, ¿no? Él decía que el corazón del hombre era perverso, era malo. Por ello que el tener a Jesús es lo mejor que nos pasó en la vida, queridos. Obviamente, si bajamos a Romanos capítulo 7, versículo 17, fíjense que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice esto. De manera que ya no soy yo, dice él, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué moraba en Pablo? El pecado. Él dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora fíjense, él sigue diciendo en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, él entendía que en su carne no había nada bueno, no moraba el bien. Y como cristianos nosotros tenemos que entender que esto que Dios nos está enseñando a través de la siembra y la cosecha nos tiene que hacer ver que en nuestra carne habita el pecado. Por ello que el apóstol Pablo en estos textos bíblicos nos revela dos leyes. Él acá habla de dos leyes que operaban dentro de él y que opera en todo hijo de Dios. Y por supuesto, si hablamos del que no tiene a Cristo, obviamente, en ellos solamente opera una ley, que es la ley de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque no hay una ley espiritual en ellos. Pero en un cristiano, en un creyente verdadero y genuino, sí opera dos leyes. La ley de la carne, pero también la ley del Espíritu. El Espíritu Santo que nos ha sido dado es el que nos ayuda. Es el que nos ayuda a hacer lo correcto. Aunque muchas veces no queremos hacerlo. A veces nuestra carne nos juega en contra y terminamos haciendo lo malo y no lo bueno. Nos ha pasado. El apóstol Pablo también le sucedió. Él dice aquí en el versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él quería hacer el bien, pero a veces la carne no le permitía hacerlo. Y nos pasa a nosotras, ¿sí? Esto nos pasa a nosotras. A veces queremos hacer lo correcto, pero terminamos haciendo lo incorrecto. ¿Sí o no? Esa es una fuerza que está dentro de nosotros, una fuerza llamada pecado. Una fuerza llamada carne, que nos hace realmente caer, ¿no? Caer, resbalar. Él dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso le sucedía al apóstol Pablo y eso le sucede a todo creyente. Ahora fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿no? O sea, su hombre interior, el que había sido regenerado, se deleitaba en Dios. Y nosotras, queridas, que tenemos a Cristo en nuestra vida y que el Espíritu Santo mora en nosotras, ¿sí? ¿Qué sucede? Hemos sido regeneradas y es por eso que nos deleitamos en el Señor. Pero gloria al Señor que nos ha dejado su Espíritu Santo para ayudarnos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esas obras de la carne van a morir y por lo tanto vas a poder vivir una vida en victoria, cerrándole la puerta al pecado. Pero recuerda, es el Espíritu Santo el que te ayuda, el Espíritu Santo de Dios. Ningún ser humano puede vencer el mal. Lo dice allí en Gálatas capítulo 5, 17. Y la carne y el espíritu se oponen entre sí. Otro de los puntos que también podemos ver, Gálatas 5:9, un poco de levadura, ¿sí? Dice, leuda toda la masa. O sea, un poquito de levadura. ¿Qué pasa con la masa? Crece, ¿no? Cuando hemos preparado bizcochuelos, le ponemos una pizca de levadura, envolvemos esa masa, al día siguiente, ¿cómo está esa masa? Gigante. Bueno, Pablo le decía eso a los Gálatas. Miren, un poquito de las mentiras de todos estos judaizantes los va a contaminar de tal manera que esto va a crecer. Una actitud, un mal comportamiento que no agrade a Dios, ¿qué pasa? Nos separa de Dios. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, acá está hablando de una muerte espiritual, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Y allí me gustaría que vayamos justamente a Mateo, ¿no? Que esto sí lo tengo en pantalla. Acá está el título de esta primer ley: cosechamos mucho de lo que no sembramos, ¿sí? Mateo capítulo 13, versículo 24 al 28. Jesús contó otra parábola. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Y el Señor dice, no. El Señor dice, no, déjenla allí. ¿Qué es lo que nos está hablando? Cosechamos mucho de lo que no sembramos, ¿sí? Miren, nosotros como creyentes tenemos un antes, ¿sí? No somos automáticos, no vinimos de golpe y todo está ok. No. Hay una siembra, ¿sí? Hay una siembra antes de venir a Cristo, hay una siembra en nosotros. Hay un antes. Nosotros somos el resultado de lo que sembraron en nosotras, ¿sí? O en nosotros. Entonces pensemos, ¿quiénes sembraron en nosotros? Bueno, pensemos, ¿no? Nuestros padres, desde niños, quizás nuestros abuelos, lo que ellos nos enseñaron, quizás nuestros tíos, quizás en la escuela nuestros maestros, en cómo influenciaron en nosotros, quizás algún familiar adulto, ¿no? Quizás tu mamá o tu papá no lo hicieron, pero lo hizo un hermano mayor, una hermana. Bueno, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que a mí, mi madre en mí sembró muchísimas cosas. Y por supuesto también mi padre. Ahora, a muchos se les sembró buenas semillas, ¿sí? Recordemos que estamos viendo el primer punto, ¿sí? Cosechamos mucho de lo que no sembramos. A muchos se les sembró buenas semillas, ¿no?
Si pensamos en esos padres honestos, padres trabajadores, esforzados, ¿no? Que hicieron que sus hijos vayan a buenas escuelas, pagaron escuelas privadas para que sus hijos se preparen, para que sean profesionales. Esas mamás que se entregaron del todo por esos hijos, para que esos hijos sean alguien que se encargó de sembrar principios, valores a esos hijos. Quizás dejaron una herencia, si lo llevamos a lo natural, te dejaron una casa, te dejaron una movilidad, te dejaron de repente un dinero guardado, te dejaron una linda economía. Cuando cosechamos algo que no sembramos nunca, alguien lo hizo, ¿sí? Alguien sembró en nosotras. Cosechamos hoy mismo. Hoy tú estás cosechando algo que sembraron en ti. La pregunta sería, ¿qué es lo que sembraron en ti? ¿Qué sembraron en ti que hoy tú estás siendo el resultado de esa siembra? O tú estás siendo la cosecha de esa siembra. También pensemos, ¿no?, en aquellas malas semillas, en aquellos que sembraron mal, en aquellos que sembraron incorrectamente. Pensemos en aquellos padres, maestros, familiares que sembraron de alguna manera, de una manera incorrecta. Esos que han recibido esa cosecha hoy son el resultado de esa siembra. ¿Sí? Y eso es un poco para, ¿no?, examinar nuestro corazón. Aquellos que sembraron la crítica, que les gusta criticar, aquellos que les gusta murmurar, quizás eso es lo que sembraron. Aquellos que les gusta levantar el dedo acusador, que juzgan, eso es lo que sembraron. Ay, ¿por qué soy así? Yo recuerdo que era muy celosa. Yo decía, pero ¿por qué tantos celos? Celos. Y un día, examinando mi corazón y el Espíritu Santo, que me traía a memoria muchas cosas, recordé esa misma situación que vivía mi madre. Y pude entender que eso era lo que ya había heredado. Aparte de muchas otras cosas, eso también había heredado de mi madre, los celos. Obviamente tuve que hacerme libre de eso, ¿no? Yo no, el Espíritu Santo en mí. Pero tuve que entenderlo, reconocerlo, aceptarlo, aceptar mi pecado y renunciar a él. Porque de eso se trata, renunciar a todo aquello que han sembrado mal en nosotros. Por eso la pregunta es, ¿qué sembraron en ti? Hoy, ¿tú cómo te conduces? Según como tú te conduzcas hoy, según como tú pienses hoy, según lo que tú hables hoy, eres el resultado de alguien que sembró en ti. Por eso, como dije, ¿no?, cosechamos mucho de lo que no sembramos. Quizás nosotros no lo sembramos, pero en nosotros nos sembraron todo ello. Y ahora tú estás sembrando en tus hijos lo que hay en ti. Si estás en Cristo, ten la seguridad que en Cristo vas a sembrar buenas semillas. Amén. Si estás en Cristo, vas a sembrar buenas semillas en tus hijos, en tus nietos. Amén. Entonces, aquellos que sembraron semillas malas, la rebeldía, la desobediencia, el engañar, el mentir, la incredulidad, ¿no? Ay, ¿por qué soy así? Bueno, quizás semillas de incredulidad sembraron tus padres. Ay, ¿por qué siempre me siento menos que los demás? ¿Qué sembraron en ti? Seguramente allí hubo una siembra para que tú hoy estés cosechando lo que sembraron. A lo mejor sembraron semillas de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento. ¿Por qué a veces cuesta perdonar? ¿Por qué a veces cuesta realmente estar en paz con el otro? ¿Por qué siempre hay deseos de pelear con el otro? Hay enojo en el corazón, ira. ¿Qué sembraron? Quizás tú no lo sabes, pero eso es lo que sembraron tus padres. Eso es lo que sembraron tus familiares. Quizás sembraron semillas de miedo, de temor, de dudas. Y es lo que estás cosechando. O a lo mejor tu papá, tu mamá, le gustó jugar las cartas, leer el horóscopo, la brujería, o creer en esas supersticiones,
en ir y que no voy a pasar bajo un puente, o que porque se cayó la sal en el piso, ¡ay, la sal va a caer, maldición! O que porque anda, lleva lo que le pasen un huevito al bebé, que para que le quiten el susto. ¿Vieron todas esas cosas que realmente no son bíblicas y que las hemos practicado? Yo las he practicado antes de tener el conocimiento de la palabra. ¿Qué sembraron en ti? Sería la pregunta. Y alguien, queridas, habrá rogado por nosotras para que hoy estés aquí recibiendo la palabra de Dios. Alguien sembró en el reino de Dios en oración para que hoy tú tengas un conocimiento bíblico. Y eso tiene que llenarte de alegría y de gozo, de saber que no estás por casualidad, que el Señor es el que te ha llamado y que hubo alguien que sembró en oración para que hoy tú puedas disfrutar, puedas recibir la palabra de Dios. Queridas, todo lo que se siembra se cosecha. Si pensamos en nuestros padres, nosotros no tenemos la responsabilidad o la culpa por nuestros padres, ¿no? Nuestros padres fallaron y bueno, nosotros no tenemos la culpa que ellos hayan fallado. Pero delante de Dios, hoy tú y yo sí tenemos una responsabilidad de cambiar nuestras vidas, porque ya tenemos la verdad en nuestros corazones. Nosotros somos responsables ante los pecados nuestros, no de los pecados de nuestros padres, pero sí de los nuestros. Porque ahora conocemos la verdad. Y ya teniendo un conocimiento de la verdad, ¿qué estamos haciendo para cambiar? Si no hay cambio, quiere decir que algo está obstruyendo esa ley de la siembra. Esa siembra de palabra de Dios en tu corazón no está cosechando nada, si es que tú no estás haciendo un cambio. Algo está obstruyendo esa siembra. Y es algo que tú tienes que examinar tu corazón. Hoy los psicólogos dicen, ¿no? Ellos son víctimas de la sociedad, son víctimas de lo que les sucede. La sociedad, ¿qué dice? Los justifica. Dicen, ellos no son culpables. La sociedad, la situación los lleva a hacer eso. Pero ninguno dice lo que la Biblia dice. Son culpables delante de Dios. Son pecadores delante de Dios. Porque no les conviene, queridos, queridas. Hoy tú y yo estamos entendiendo que delante de Dios somos pecadores. Ahora, imagínate, ¿no? Si nuestro Dios fuera un Dios de esos jueces que ya nos da oportunidad y dice, bueno, listo, eres pecador y aquí quedaste, todos nos iríamos derechito, ¿no? A esa condenación. Pero gracias a Cristo, queridos. Gracias al Señor que entregó su vida por los pecadores. Y que por ello tenemos la oportunidad hoy, tú y yo, de recibir sus verdades y de que nuestras vidas sean transformadas por su poder. Y esta es una decisión que debemos de tomar cada día. Cada día. Por ello que, volviendo al pasaje bíblico, ¿no? Como dijo Jesús, llegó el enemigo, dice, ¿no? Y sembró mala hierba en el trigo y se fue. Y luego brotó el trigo, pero también apareció esa mala hierba. Ahora, si tú y yo sabemos, ¿no? Como yo sé que sembraron en mí y que cuando yo entendí que es todo lo malo que habían sembrado en mí, lo primero que hice es renunciar a ello, no aplaudirlo, no quedarme así como estoy, conociendo ya la verdad. No me puedo quedar de brazos cruzados. Yo tengo que ir corriendo al Señor, activarme y ponerme a cuentas con Él y comenzar a hacer cambios en mi vida, tomar decisiones en hacer cambios en mi vida. No demorar en ello. El Señor nos manda realmente a hacer su voluntad. Y dice, ¿no? Que el Señor hace llover sobre justos e injustos, hace salir su sol entre buenos y malos. Dios, que es un Dios de amor, Él bendice tanto al bueno como también al malo. Ahí está su ley, la siembra y la cosecha. Él podría decir, miren, ¿saben qué? Tú te rebelas en contra de mí, no vas a tener trabajo, no vas a tener para comer, te voy a mandar una enfermedad. O sea, podría hacer tantas cosas.
Sin embargo, la misericordia de Dios, la compasión de Dios permite que ese hombre, esa mujer que no le rinden sus vidas, que caminan espaldas a Él, tienen la oportunidad de conocerle. Y sus bendiciones caen sobre ellos. Todos aquellos que no sembraron nada bueno en nosotros, queridas, el Señor lo sabe. Pero ¿qué hacemos en cuanto a eso nosotras? ¿Nos vamos a lamentar? ¿Vamos a decir, ay, todo lo que sembraron en mí y me quedo allí? Tengo que tomar una decisión. El tiempo me va a demostrar, el tiempo te va a demostrar a ti lo que sembraron en ti. O quizás ya lo estás viendo hoy en estos tiempos. ¿Qué hacemos en cuanto a cuando descubrimos esas malas semillas? Realmente todo lo que nos sirve tiene que ser erradicado, quitado de nuestros corazones. Sí sembraron semillas negativas en mí. Y yo tuve que quitar un montón de semillas, un montón de malas costumbres, de malos hábitos en mí, que no agradaban a Dios. Cuando entendí las Escrituras y las conocí y las voy conociendo día a día, cada día anhelo y trato de esforzarme en cumplir lo que el Señor me manda. Por supuesto que me cuesta, no me es fácil, pero no me quedo de brazos cruzados. No me lamento en mi pecado, sino todo lo contrario. Quiero ser la luz y la sal que Dios nos dice aquí en esta tierra, para de esa manera llevar a otros al conocimiento de la palabra. Somos responsables. Tú ya hoy conoces la verdad. Tú conoces, a través de las Escrituras estás comprendiendo qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Depende de mí. Pero seamos obedientes al Señor o nos quedemos en ese molde, como dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, y oramos. Padre bueno, gracias. Creemos que esta palabra, así como habló a los corazones de mis hermanas, habló al mío. Hoy ponemos en tus manos nuestras vidas. Señor, así como dice el salmista David, ayúdanos a amar tu ley, a amar tu palabra. Señor, que entendamos que tú no puedes ser burlado, que todo lo que se siembre, eso se cosechará. Vale, Señor. Gracias por dejarnos, Señor, tu palabra, que a través de ella entendemos lo que tú nos quieres decir. Señor, entendemos que todo hombre necesita de ti. Si, Señor, el que no te conoce necesita urgentemente de ti, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, Señor, que este sea el momento de recibirlo como su Salvador, como el Señor de su vida. Ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado,
palabras sean perfume a tus pies, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por conocerte. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das cada día. A ti sea toda la gloria, honra y alabanza. Amén. Una alegría estar con ustedes. Si Dios lo permite, será hasta la siguiente vez. Bendiciones.